Hola, mi nombre es Héctor y bueno, llevo la coordinación de calidad del CFPS San Manrique con la ayuda de varios compañeros, de varios profesores, que son Enrique, Jonathan, Narciso, los tres del Departamento de Electricidad Electrónica y José Acevedo del Departamento de Informática. Con esta presentación lo que quiero es mostrarles por encima lo que es el sistema de gestión de calidad y la idea es darle ciertas pautas para sobrevivir a ese sistema de gestión de calidad. Lo que quiero que tengan en cuenta es cuál es la visión del profesorado y cuál es la visión quizás también de los jefes y jefas de departamento. El profesorado debería tener preparado para una posible auditoría lo que es la programación accesible, tanto para el profesorado como para el alumnado, las pruebas a disposición, las pruebas que se han realizado, los exámenes que se han realizado el alumnado deben tenerlo en el departamento o en un lugar habilitado para ello. Y las preguntas de esos exámenes y esas pruebas tienen que tener un peso o valor que esté muy claro. También deben tener preparado pues, el informe trimestral del módulo y el informe de rendimiento menor del 40% si fuese necesario. Todas las actividades tienen que ser trazables, es decir, si yo tengo puesta una nota a una determinada actividad, pues debo tener una prueba de esa nota. Lo hablaremos ahora con la parte del cuaderno de aula. ¿Vale? Desde el punto de vista del jefe o jefa de departamento, bueno, pues se tiene que tener en cuenta lo siguiente. Debe haber, bueno, se deben haber leído las programaciones al alumnado y debe haber prueba de ello. Para eso hay un documento que ya han pasado desde las jefaturas de los departamentos. Se deben también tener los informes trimestrales del profesorado y el vaciado global de esos informes, ¿no? De esos informes trimestrales. Y también se tiene que tener constancia de los informes de rendimiento menor al 40%. Si se pone alguna medida en esos informes de rendimiento menor al 40%, pues se debe hacer un seguimiento de esa medida. Deben estar las actas de las reuniones del departamento y es importante el acta donde se realiza el seguimiento de las programaciones en cada evaluación. Se tienen que tener las listas de cotejo del cuaderno de aula, es decir, el jefe de departamento se tiene que dar por enterado de que se han revisado los cuadernos de aula del profesorado. Esos cuadernos de aula deberían estar en un sitio donde se puedan almacenar. O adelanto que deben ser documentos digitales o archivos en digital y se debe hacer pues, bueno, pues alguna copia de seguridad. También los jefes y jefas de departamento deben tener la gestión de compras al día y actualizada y controlada. Siempre antes de una auditoría, bueno, pues todo esto se prepara y hay un checklist para la auditoría que, bueno, se revisará en su momento. Actualmente para el curso 2020-2021 no tenemos las fechas de las auditorías, pero se informarán con antelación. Hay una serie de conceptos como son los objetivos estratégicos, los procesos estratégicos, que sí, procesos clave de apoyo, una serie de documentos con esa nomenclatura que ven ahí, PC, POC, ¿vale? Entonces, estas cosas las veremos un poquito por encima ahora, que es indicadores, iniciativas estratégicas, no conformidades, etcétera. Cosas que más o menos se deben tener un poco en cuenta o en mente es que al estar trabajando en un centro integrado de formación profesional, estamos obligados a llevar un sistema de gestión de calidad. Nosotros formamos parte de la Alianza de Centros Educativos para la Mejora Continua, más conocido como ACEMEC, y compartimos una serie de objetivos estratégicos comunes. Ahí en pantalla pueden ver pues todos los objetivos que hay, que son 17, ¿vale? Los más importantes, pues alcanzar el éxito académico y un alto nivel de competencia y contribuir al aumento de las tasas de inserción laboral, emprendimiento y mejora profesional. Luego tenemos una serie de
como pueden ver, temas estratégicos, en realidad son dos temas estratégicos que engloban a su vez una serie de objetivos estratégicos. Todo el mundo, todo profesorado puede acceder a esta información, ¿vale? Justo a la izquierda de la pantalla aparece cómo pueden acceder. En el enlace que aparece, si pinchan en la imagen, pues van directamente a ese enlace. Hay un usuario que se llama Profesor César con contraseña 12345678 y entrando en esa web pueden ver absolutamente todo, lo que son los objetivos, lo que son las iniciativas estratégicas, las acciones de mejora, todos los documentos, los indicadores, etcétera, etcétera. Un tema muy importante son las encuestas. En el centro se hacen dos tipos de encuestas. Por un lado, las encuestas del proceso de enseñanza-aprendizaje, que este año se harán antes de la primera evaluación, y aquí recogemos lo que el alumno piensa de cómo es el proceso de enseñanza-aprendizaje de cada módulo. Y además se autoevalúa él mismo. Por otra parte, tenemos las encuestas a la comunidad educativa, es decir, se hacen las encuestas a los alumnos, a las alumnas, también al profesorado, a las empresas de FST y también al alumnado que está haciendo la FST. Son encuestas diferentes y estas encuestas se van programando y se van pasando a todos los que intervienen. Es muy importante que estas encuestas se realicen porque de aquí sacamos los indicadores que a su vez le van a dar un valor a los objetivos, es decir, determinaremos cómo vamos en cada uno de los objetivos que queremos conseguir. Este año será mucho hincapié en la realización de las encuestas. Aquí tienen una imagen de lo que serían, en principio, bueno, pues algunos indicadores. Por ejemplo, cosas como carácter emprendedor del centro, satisfacción de los grupos de interés con la formación impartida en el centro. ¿Vale? Todo eso se saca de las encuestas que vamos pasando. Existe un curso en el BGD que se denomina Formatos y Calidad, que es sobre el sistema de gestión de calidad. Y bueno, aquí se encuentran formatos que son útiles para el profesorado y los documentos del propio sistema de gestión de calidad. Bueno, por ejemplo, aquí tienen cómo está un poco dividido. Tienen una carpeta con los documentos importantes de jefatura de estudios, de secretaría, de vicedirección y manuales de prevención de riesgos laborales del profesorado. Y luego tenemos una serie de plantillas, como son las plantillas de las programaciones en los cuadernos de aula, otro tipo de plantillas, como las plantillas de los documentos del centro, que ahí tienen las plantillas actualizadas en LibreOffice, tanto una plantilla en horizontal y una plantilla en vertical. Y por otra parte, en ese mismo curso aparecen la relación de documentos y formatos en vigor. Aquí, en principio, estos son todos los documentos del propio sistema de gestión de calidad. Todo el mundo tiene acceso a esta documentación, pero realmente todos lo que son los formatos importantes se ponen siempre en las carpetas anteriores. Es decir, por ejemplo, el informe trimestral. El informe trimestral es un formato asociado a un procedimiento. Bueno, pues ese está en la carpeta de jefatura de estudios, por ponerles un ejemplo. Vamos a hablar un poco sobre el cuaderno de aula. Realmente nosotros tenemos que llevar un control de lo que hacemos y todo lo que hagamos esté relacionado con las programaciones. Lo primero que tienen que saber es que existe un checklist del cuaderno de aula y pues tendríamos que ir revisando que debemos cumplir todo lo que pone en ese checklist. Lo primero es que el formato del cuaderno de aula, el formato del cuaderno de aula debe ser un formato digital. Se permiten varias opciones. Una hoja de cálculo, utilizar un aula virtual, ya sea BGD o Campus, o una combinación de ellos. Es decir, yo puedo utilizar un aula virtual para hacer el seguimiento de la programación y puedo
poner las notas en una hoja de cálculo. O puede utilizar el aula virtual y utilizar el calificador de ese aula virtual, con lo cual ya tendría las notas ahí. Pues tiene que haber una identificación del curso escolar, del grupo, del módulo, todas esas cosas son obvias. Un listado del alumnado matriculado. Bueno, pues que se pueda identificar correctamente las unidades que coinciden con las programaciones didácticas. La denominación de las actividades debe ser clara, debe dar pistas realmente de lo que se hace, es decir, no poner ejercicios de forma genérica, sino, bueno, pues poner las cosas con un poquito más de detalle. Debe reflejar la secuenciación y temporalización, es decir, que debe ser trazable con la programación didáctica. Si se da teoría, aparece una teoría, bueno, pues en la programación didáctica debe aparecer teoría sobre el tema que sea, o si se va a hacer una actividad que esté en la programación didáctica. Recuerdo que no tienen por qué aparecer todas las actividades que vamos a hacer en la programación. La programación es un documento vivo, igual que lo es también el cuaderno de aula, que vamos trabajando en él. Sí es importante registrar la fecha de inicio y fin de las unidades de trabajo o las unidades didácticas y de las actividades. Ahora lo veremos. Eh, lo que son las calificaciones deben estar muy claras, tienen que tener bueno, pues una traducción numérica, un formato numérico. Si en la programación aparecen aspectos sobre la recuperación, si la recuperación, por ejemplo, la nota máxima debe ser un 5, pues eso se debe reflejar en los cuadernos de aula. Tienen que ser coherentes y tienen que ser trazables. En general, los cuadernos de aula tienen que tener un formato digital, se admiten los dos formatos aprobados por el centro, el uso de aulas virtuales y combinación de hojas de cálculo con aulas virtuales. Debe ser accesible, desde el departamento se debe establecer un mecanismo para que los cuadernos de aulas estén accesibles y se pueda llegar a ellos. Las actividades evaluables tienen que estar bien determinadas, ponderadas y calificadas para que sean trazables, es decir, un auditor puede decir esta nota de dónde sale y bueno, pues se tiene que justificar de dónde sale esa nota. En un futuro próximo, el cuaderno de aula debería tener un formato común para todos los centros de ACMEC. Se va a utilizar EVAGD o un aula virtual en general como soporte. Y la idea es que, ya que en la programación utilizamos criterios de evaluación y resultados de aprendizaje, sea realmente esto lo que se vea en el cuaderno de aula. Es decir, un alumno o alumna podrá ver qué criterios de evaluación ha superado y qué resultados de aprendizaje ha superado. Vamos a ver si durante el presente año esto se lleva a cabo. Aquí tienen un ejemplo, esto lo mandé yo a principio de curso a todo el profesorado, de cómo se puede llevar en un aula virtual lo que es el seguimiento de la programación. Si se fijan, aparece el número de la unidad de trabajo. En el propio título de esa unidad de trabajo se puede poner la fecha de inicio, la fecha de fin y el número de horas que se han necesitado para dar esa unidad de trabajo. Tiene que haber etiquetas para organizar la teoría y las actividades, tanto evaluables como no evaluables, y se deben establecer las fechas de las actividades evaluables para asegurar la trazabilidad. ¿Vale? Resulta también válida la fecha de apertura de una actividad de entrega, es decir, no hay por qué poner la fecha en esa entrega, en esa tarea, sino que bueno, la propia fecha de apertura pues sería válida. Entonces, con este sistema cumplimos lo que es el checklist del cuaderno de aula y podremos llevar el seguimiento de la programación. Además, nos ayuda para lo que es la elaboración del informe trimestral.
Existen varias plantillas para el cuaderno de aula. Yo voy a hablar de la opción 2, que fue la que generé yo en su día, hace ya unos cuantos años. Entonces la tienen dentro del curso de Sistema de Gestión de Calidad, de Formatos y Calidad, y es el cuadernos de aula opción 2. Lo primero que nos encontramos, si se fijan en esa hoja de cálculo, aparecen una serie de hojas donde están alumnos, seguimiento de la programación, trabajo en clase del trimestre 1, del trimestre 2, del trimestre 3, las notas del trimestre 1, del trimestre 2, del 3 y lo que es las notas finales. Lo primero que tengo que hacer es irme a alumnos, aquí cumplimiento cuál es el curso, eso ya se va a trasladar a todas las hojas, pongo también el módulo y desde Pincel ECADE puedo copiar y pegar las columnas de el nombre, el apellido 1, el apellido 2. Eso automáticamente se hará, aparecerá aquí ya lo que es el nombre y apellidos del alumnado y se copiará automáticamente en todas las hojas. En la parte de trabajo en clase, es decir, la puntuación de las actividades, hablo cuando no tengo el calificador de un aula virtual, sino que estoy utilizando la hoja de cálculo. Bueno, pues aquí directamente, pues voy poniendo los nombres de las actividades que estoy desarrollando. Me parece que tienen como 20 actividades por trimestre, que es más que suficiente. Y bueno, pues lo que hay que hacer es que aquí pongo lo que es el nombre de la actividad, un nombre que sea claro y bueno, que esté bien definido. Y luego ya voy haciendo las puntuaciones. Voy poniendo las puntuaciones al alumnado. De tal manera que se va calculando automáticamente lo que es la media de trabajo en clase. En la hoja de notas, para cada trimestre, lo que debo hacer es ir poniendo los exámenes que realice. Yo puedo insertar una columna aquí y, por ejemplo, bueno, pues si tengo 4 exámenes, pues pongo los exámenes y además le puedo dar una ponderación. No tengo, en este caso aparece que todos los exámenes pesan lo mismo. Y esto lo tengo que cumplimentar. Estas casillas la tengo que cumplimentar de tal manera que aquí aparezca un 100%. Además, debo poner, tal como está en mi programación, debo poner lo que tengo en los criterios de evaluación, el peso que le doy al trabajo en clase y al peso que le doy a las pruebas y a los exámenes, de tal manera que estas dos cantidades también sumen un 100%. Cuando yo voy, y aquí ya tendría que ir cumplimentando, rellenando las notas del alumnado, recuerdo que esta parte de aquí, de media de trabajo en clase, viene heredada de la página anterior, es decir, de la hoja anterior, que es decir, que ya estará cumplimentada, se calculará la media de la media de los exámenes, que en realidad es esta misma columna, y finalmente, según los porcentajes del 65% y el 35%, me aparecerá aquí directamente lo que es la nota de ese alumno. Y aquí podré, bueno, pues poner algún comentario o cualquier observación. También para el trabajo en clase tienen una plantilla donde aparecen las actividades ponderadas. Es decir, aquí pondría el nombre de la actividad, como estaba antes, que yo tenía aquí, por ejemplo, cuestionario 1, cuestionario 2, etcétera. Y aquí tendría que poner una ponderación. Por ejemplo, vamos a suponer que la actividad 1 pese 25%, desde el 25% de la nota de las actividades. Aquí pongo un 25. Pongo un 25. Si la actividad 2 es un 50, pues pondría un 50. Y luego lo que tendría que hacer es ir rellenando las notas correspondientes a los alumnos. Aquí no aparecen los alumnos, pero bueno, tienen que imaginarse que aparecen cada alumno y yo voy poniendo las notas. De tal manera que aquí me aparecería la nota ponderada y automáticamente se me calcularía la media de trabajo en clase.
Si tienen alguna cuestión, si tienen alguna sugerencia, o si tienen algún comentario, me pueden escribir a calidad e innovación @cfpcsamanrique.es y ahí podríamos, bueno, pues hablamos de lo que sea. O también pasar por el despacho de innovación y calidad y para resolver cualquier duda, trabajar sobre el cuaderno de aula, para preparar cualquier tema que necesiten para la auditoría, etcétera, etcétera. Ahí estamos para ayudar en lo que sea. Muchas gracias por su atención.